Y aquí este otro pequeño poema, Maldije, bendije. Otro que me haría hablarles mucho y explicarles tanto. Voy a seguir confiando en que no es necesario. Es un poema erótico y a veces precisamente por este tinte de erotismo, pues a veces cerramos los ojos y los oídos y no queremos entender. Pero espero que sí quieran hoy ustedes. Maldije la tormenta que me asustaba. Maldije. Maldije a la lluvia que me mojaba. Maldije. Dice el poema hasta con tamales, se oye mejor. Maldije al viento que me despeinaba. Maldije. Bueno, otra vez de corrido, porque los poemas hay que leerlos bien de corrido. Maldije la tormenta que me asustaba. Maldije. Maldije a la lluvia que me mojaba. Maldije. Maldije al viento que me despeinaba. Maldije. Entonces llamaste a mi puerta y bendije a la tormenta que te traje. Bendije. Bendije a la lluvia cuando te quitaste el vestido mojado. Bendije. Y bendije al viento que apagó la lámpara. Bendije. Así que unos bendicen lo que otros maldicen. Por ejemplo, en el cine, la mayoría maldice, ¿no? Cuando se va la luz. Pero los novios, los enamorados, bendicen que se haya ido la luz. Así que una persona puede tener estas dos reacciones sobre la misma cosa o situación. Pensemos en eso. Porque ahora les digo que el poema que habíamos comenzado, de Me cayó encima la noche, tiene una segunda parte. Una segunda parte que expresa ahora esta aceptación, valoración de lo aparentemente oscuro y ominoso. Y aquí continúo y termino pues este poema. Me cayó encima la noche. Yo solo puedo esperarla, abrazarla, asumirla, desesperarla. Me cayó encima la noche. No me queda sino amarla, escucharla, obedecerla, convencerla. Cuando la noche se me muera, yo aún seguiré vivo, encendida mi lámpara de nada. Cuando la noche se rinda, yo aún estaré luchando con armas que no tenía. Cuando mi noche agonice, sentiré dolor por ella y la invitaré a mi casa para no olvidar su rabia. Cuando mi noche se canse, la llevaré hasta mi cama y dejaré que descanse y que sepa que es amada. Sí, me cayó encima la noche, pero se fue presurosa cuando le cargué mi carga. Pero se hizo liviana cuando la hice mi hermana, mi amiga, mi amada. Y esta otra vez, para muy rápido, me cayó encima la noche, pero la aceptación, yo solo puedo esperarla, abrazarla, asumirla. Y fíjense en este concepto, desesperarla. Es decir, en lugar de que la noche me desespere, ¿qué tal si yo la desespero? Esa es la idea, esa es la decisión del corazón cuando quiere el verdadero amor y el verdadero poder. No me queda sino amarla, escucharla, obedecerla, convencerla. Es como si le dijera yo a la noche, ok, tú me caes encima, lo siento como un desamor tuyo, lo siento como que tú me vences, me convences a fuerza, ok, pues ahora yo te digo, tú no me amas, yo te amo a ti, tú no me escuchas, yo te escucho, te obedezco, te convenzo. Cuando la noche se me muera, yo aún seguiré vivo, encendida mi lámpara de nada. Es decir, la noche va a morirse,
aunque parezca que ahora gana. Yo en la mañana, cuando pases, o podemos decir a la noche, yo aquí sigo, yo aquí estoy. Cuando la noche se rinda, porque se rinden, ¿no? Son muchas horas aparentemente. Yo aún estaré luchando. Y con armas que no tenía. Es decir, hay armas que surgen cuando abrazamos la noche. Cuando mi noche agonice, fíjense, aquello que tanto rechazamos, cuando lo comprendemos como bendición, entonces cuando parece que se va, eso que decíamos como maldición, sentiremos dolor, sentiremos que nos hace falta, que tantas bendiciones nos trajo, que ahora extrañamos. Y la invitaré a mi casa. De eso hablaremos más tardecito, incluso con un canto. Algo muy difícil. He luchado yo tanto contra el dolor y lo he rechazado y he huido de él, que decir, lo voy a invitar a que entre a mi vida. Eso es un milagro del corazón que se decide, el corazón que realmente ama, el corazón que se sabe estrella, sol. La invitaré a mi casa para no olvidar su rabia. Es decir, aunque nos empiece a ir bien, hay que estar recordando cuando nos iba mal, para saber lo que estamos viviendo realmente, para disfrutarlo con intensidad, aunque sean segundos. Cuando mi noche se canse, la llevaré hasta mi cama. Otra vez este sentido erótico que es tan importante para comprender el verdadero amor. Esa noche que yo rechazo es símbolo de otras cosas que rechazo. Rechazamos incluso personas. Dejamos de amar o de ser amados por un absurdo incomprensible. Por eso el erotismo ayuda. Tal vez aquí mujeres a sus esposos le siguen rechazando con todas las razones que quieran. En lugar de hacer el amor, hacen la guerra. Su esposo es noche para ustedes. O la pareja que quieran. Pero lo es solo hasta que lo deciden. Cuando descubren otra vez al esposo que tienen, o a la esposa en el caso de los pocos varones que aquí estamos. Entonces, en lugar de sentirle noche, es sentirle bendición y día, y le llevamos hasta la cama. Y dejaremos que descanse y que se sepa que se va. Es decir, decidimos la paz en lugar de la guerra, el amor en lugar del desamor. Así de sencillo estamos hablando para quien tenga oídos. Me cayó encima la noche, pero se fue presurosa cuando le cargué mi carga. Pero se hizo liviana cuando la hice mi hermana, mi amiga, mi hermana. Es la misma idea. Es aceptar el sufrimiento de lo que estamos hablando. Pero avanzando, confiando en que nos podemos ir rápido y terminar tal vez incluso hoy este tema, pensemos en este punto quinto. Lo que he estado diciendo no es más que decirlo aquí de otro modo. El sufrimiento es una fuerza homeopática. El que trae el paciente es fuerza homeopática y hay que hacérselo entender. El que yo tengo delante de este paciente es fuerza homeopática y yo tengo que entenderlo. Paciente y médico tenemos que entender el sufrimiento en una especie de tercer término que nos bendiga a ambos. Cualquiera que sea el problema que traiga el paciente, sea físico o mental o emocional o social o espiritual. Le duele, me duele, pero hay un secreto, hay un amor y un poder que puede brotar si ambos lo permitimos, si lo decidimos. Por eso, la idea de cargar el sufrimiento es tan importante y tan homeopática. Sigo leyendo de Superpoderes, libro 0. Le desgarraba el corazón ver esos ojos tristísimos de su padre y ese rostro pálido atravesado por arrugas de dolor. Pero sobre todo le desgarraba el corazón no poder hacer nada por él. En verdad, si eso fuese posible, ella preferiría tener ese dolor de cabeza en lugar de él. Se fue a su cuarto, se puso también en completa oscuridad y estuvo acostada unas 3 horas pensando en su papito, sufriendo por su papito, tal vez incluso más que su papito. En la migraña de su papá sus poderes no tuvieron ningún efecto al intentar usarlos cuando él llegó. Solo 3 horas después de sufrir ella también la enfermedad de su papá,
pudieron curarle sus poderes. En estos casos no se trató solo de esfuerzo y dedicación. Con Joler y con su papá tuvo que padecer para llegar a curar. Como si hubiese tenido que cargar la enfermedad para poder hacerla desaparecer. Soñó que la humanidad había dado un gran salto evolutivo, que todos los seres humanos tenían ahora los mismos superpoderes de ella, superpoderes que no se sometían al capricho o a la vanidad o a la trivialidad, sino que solo obedecían al esfuerzo, a la dedicación amorosa y al padecer por los demás. Soñó que todos los seres humanos eran sus padres y sus madres y sus hermanos, por quienes ella estaría dispuesta a sufrir y a morir. Y comprendió en su sueño el carácter sagrado de la vida, de cualquier vida, incluso de la vida que latía en el interior de lo aparentemente inmóvil, y pudo saber con exactitud que haría ella en adelante todo lo necesario, incluso padecer, para que toda vida, hasta la más insignificante, pudiera ser amada y reverenciada y pudiese manifestarse en todas sus esplendidez. Ella era portadora y transmisora de un virus igual fuerza, enteramente nuevo que contagiaba la poderosa enfermedad del amor, y estaba deseosa y dispuesta a infectar a cuantos ella pudiese, empezando por su propia familia. Aquí lo central, en verdad, dice Miriam, si eso fuese posible, ella preferiría tener ese dolor de cabeza en lugar de él. Es la palabra poderosa del sanador integral delante de un enfermo que tiene dolor de cabeza, o el dolor que sea, cuando se sabe estrella. Cuando se sabe que su tarea es asumir el dolor del otro, cargarlo. Lo hemos dicho muchas veces. Recuerden la emperatriz, todo el tema de la emperatriz. Esto es absurdo para el mundo, para los que no son estrellas, para los que están bien y quieren estar bien, para los que no aceptan la enfermedad, ni el dolor, ni la muerte. Pero nosotros, si estamos comprendiendo, si hemos comprendido, si queremos volver a comprender, recordemos y actuemos. Solo 3 horas después de sufrir ella también la enfermedad de su papá, pudieron curarlo sus poderes. Solo si dedicas tiempo a tu paciente. Solo si lo aguantas 3 horas, o 3 días, o 3 semanas, o 3 meses, o 3 años, o si él te aguanta a ti. Sufrir para merecer, para obtener. En estos casos no se trató solo de esfuerzo y dedicación, tuvo que padecer para llegar a curar, como si hubiese tenido que cargar la enfermedad para poder hacerla desaparecer. Seguimos diciendo lo mismo, no me entretengo. Los sentimientos que bloquean y los que despiertan el poder interior. Sigue diciendo superpoderes. La tercera condición para que sus poderes actuaran y que pudo corroborar en numerosas ocasiones era que los sentimientos y emociones que la movieran a usar sus poderes tenían que ser positivos. Por el contrario, las emociones y sentimientos negativos, especialmente la ira, parecían bloquear sus poderes. El que se enoja pierde, había oído muchas veces, y ella experimentaba muy claramente por qué. Ella perdía poder cuando lo dominaba la ira o la envidia o los celos o la ambición. Sus poderes se bloqueaban no solo para ayudar a los demás, sino incluso para ayudarse a sí misma. Así que aún por razones de beneficio personal, tuvo que ir aprendiendo a suavizar y a modular sus reacciones, a mirar las cosas no con impaciencia y precipitación, sino con prudencia y con serenidad. Aprendió Miriam a comprender y a perdonar al injusto o al agresor cuando la ira amenazaba con invadir su corazón, pues sólo así sus superpoderes podían aliviar o hasta evitar el daño de la injusticia o de la agresión. Fue descubriendo asombrada, reverente, llenándose de humildad, que sólo el sentimiento amoroso tenía un verdadero poder. Su ira, ni antes ni ahora, habían logrado poder siquiera algo. Ahora su mansedumbre podía realizar verdaderos prodigios en ella y en los demás. Tal vez más que superpoderes, lo que estaba surgiendo en ella
sin buscarlo, sin esperarlo, sin siquiera desearlo, era un superamor. Y aquí está en resumen: fue descubriendo, asombrada, reverente, llenándose de humildad, que solo el sentimiento amoroso tenía un verdadero poder. Ese, les digo, como parte añadida de estos secretos fundamentales, el sentimiento amoroso surge cuando estamos sufriendo. Es cuando más existe esa posibilidad. Cuando andamos bien y gozosos, como que se nos apaga un poco la estrella que somos. Se nos apaga. Piensen en eso. ¿Por qué? Lo dijimos desde el libro 0, el poder. Hay un poder en el sufrimiento. Seguimos escuchando de ese libro. El sentimiento de tristeza o desánimo, en cambio, en el caso de los dibujos y en el caso de las curaciones, no bloqueó sus poderes, sino que al contrario, pareció favorecer o reforzar su acción. Tal vez porque dichos sentimientos hacían más evidente la necesidad de ayuda y propiciaban el cumplimiento de la condición número 2. En todo caso, la depresión o el desaliento parecían ser las únicas emociones negativas que coadyuvaban a la aparición de sus poderes. Por lo tanto, cuando se tratara de ayudarse a sí misma o a los demás, la compasión tendría que prevalecer sobre la ira. Y esto nos lleva a la cuarta condición, que fue la más difícil de descubrir y comprender. En la mayoría de los casos, sus poderes solo actuaban si se había realmente esforzado por resolver los problemas o necesidades por los caminos naturales. Sus poderes no le eliminaban la necesidad de luchar y esforzarse, más bien al contrario, solo funcionaban sus poderes cuando, como condición indispensable y esencial, se había esforzado lo suficiente. Como si el sacrificio y la lucha decidida y seria fueran la necesaria chispa que encendiera el mecanismo de su poder interior. El genio es 99% esfuerzo y un 1% inspiración. Había oído decir por alguien alguna vez, y así era más o menos respecto a sus poderes: un 99% de esfuerzo y un 1% de magia y superpoder. 3 dibujos imperfectos había tenido que hacer y tirar a la basura antes de que la magia brotara y pudiera hacer aquel dibujo perfecto. La segunda vez que tuvo que hacer otro dibujo de tarea, no pudo ahorrarse el trabajo y la dificultad. Sus poderes no obedecieron al intentar negarse a pagar el precio del esfuerzo y de la dedicación. Tuvo que hacer nuevamente 3 dibujos de su propia mano, aunque entonces no supiera que así tenía que ser, antes de que nuevamente su mente pudiese hacer que su lápiz se pusiese a dibujar. Con las curaciones pasó lo mismo. 3 veces vendó y cuidó la patita de Joler antes de que su mente la hiciera sanar. En la migraña de su papá, sus poderes no tuvieron ningún efecto al intentar usarlos cuando él llegó. Solo 3 horas después de sufrir ella también la enfermedad de su papá, pudieron curarlo sus poderes. En estos casos, no se trató solo de esfuerzo y dedicación. Con Joler y con su papá, tuvo que padecer para llegar a curar, como si hubiese tenido que cargar la enfermedad para poder hacerla desaparecer. Superpoder parecía tener como condición superamar, y superamar parecía tener como condición superluchar y supersufrir. Esfuerzo, dedicación amorosa y sufrimiento, e incluso sufrimiento, eran la sutil materia de donde ella, como en una danza implosiva y explosiva de su alma espiritual, hacía brotar su enorme energía interior. Así que piensen en esto: el sentimiento de tristeza o de desánimo, es decir, cuando sufrimos, cuando nos sentimos mal, exactamente ahí es cuando no se bloquean los poderes, sino que al contrario se parece favorecer o reforzar su acción. Solo hay que darse cuenta, hay que aceptarlo y hay que decidir.
Solo funcionaban sus poderes cuando se había esforzado lo suficiente. Y cuando decimos esforzarse lo suficiente, es sufrimiento, es decidir el sufrimiento. Como si el sacrificio y la lucha decidida fueran lo que encendiera su poder interior. El sacrificio y la lucha decidida. Aún en las cosas del amor, como les decía de sus parejas, o de sus hijos, no lo dije, también a veces cuesta seguir aguantando a los hijos. Pero hay que hacerlo, porque es ahí donde brota el poder interior. Es cuando le brota al sanador integral delante de un enfermo, cuando más parece costarle trabajo, un trabajo con un paciente. Cuando no quieres hacer el amor con tu pareja, es ahí cuando puedes sanarle. Cuando ni siquiera valora a tu pareja el acto de tu amor. Un amor que no es en este caso porque te sientes bien. Estoy hablando de hacer el amor cuando no te sientes bien. Cuando sabes que eres estrella y que el que no se siente bien es el otro. Cuando tu esposo precisamente lo rechazas porque está frío, porque está perdido, porque está enfermo. Entonces tú te reconoces estrella y dices, voy a hacerte el amor como una estrella lo hace, con la noche y con el frío. Porque soy estrella. Porque en todo caso he de descubrir el placer de hacer el amor siendo estrella, no siendo noche. Quisiera que fueras tú la estrella, por eso te rechazo, porque yo quiero estrellas, yo no quiero noches. Entonces yo quisiera estar bien, sentirme bien. No me importa si a ti hacer el amor contigo te ayuda o no. A mí lo que me interesa es que a mí me ayude y me haga sentir bien. Por eso te rechazo, una y otra noche, con una y mil pretextos. Y tú has aprendido a rechazarme a mí. Y así, matrimonio soy, la edad que sea, haciendo el amor, no sé cada cual. Es terrible. Terrible. A la edad que sea digo y sigo diciendo. Yo tengo 57 años. Así que más que la mayoría de ustedes. Y les digo lo que digo por propia experiencia. No se acaba el amor. Se puede hacer todos los días. Se puede hacer varias horas al día. Varias veces al día. Más aún cuando somos ya conscientes y maduros. Lo he dicho otras veces. Lo repito ahora. Porque es de las cosas que seguramente no me han creído, porque no las han decidido, porque no las están viviendo, la mayoría de ustedes, aquí presentes, aún los más jóvenes, las más jóvenes, con el pretexto que quieras, el que quieras. Es que no he encontrado la pareja, es que estoy soltera, o es que ya estoy viuda, o es que estoy divorciada, es que ya estoy viejita, es que estoy fea, es que está feo el otro, todo está feo. Sí. Así sí, síguele, vas bien. Esfuerzo, dedicación amorosa e incluso sufrimiento era la sutil materia de donde ella hacía brotar su enorme energía interior. No les estoy hablando con este ejemplo tan drástico, pero al mismo tiempo tan de la vida. Nada más plantéelo para otro rumbo, el que quieran. Se los planteo porque es uno de los que más nos ocurren. Y al mismo tiempo es uno de los que más desearíamos que ocurriera de otro modo. Por eso es un ejemplo fantástico. Esto que te estoy diciendo, hacer el amor, aprender, decidir, tienes los caminos. En la universidad se te ha hablado de eso. Poco hemos hablado de sexualidad, pero lo poco que hemos hablado es tanto que muy poca gente lo oye en toda su vida. ¿Y qué? ¿Han oído? ¿Han hecho caso de eso que es tan aparentemente simple y que incluso se desea con la carne y con la sangre? O tal vez pues no lo has hecho porque has estado tan lastimado que ya pues, no hay ni siquiera ese deseo. Pero implica esto, esto en mayúscula implica este ejemplo: esfuerzo, dedicación amorosa e incluso sufrimiento. Tú hacías a lo mejor el amor cuando no te implicaba ni esfuerzo
ni dedicación amorosa ni sufrimiento. No lo haces ahora porque en cierto modo hacerlo o decidir hacerlo implica para ti esfuerzo, dedicación amorosa y sufrimiento, y decides que no quieres. Que vengan y te hagan el amor, incluso cuando quieras, si es que tienes algo de ganitas, pero no el esfuerzo, dedicación amorosa, incluso de tú hacerle el amor. Así estamos. En todo lo demás, no les explico otros análogos porque dije que me voy rápido. Quédense con este que no les gusta tal vez, a la mayoría aquí presente, para que piensen en los otros aspectos. Sufrimiento entonces como fuente del verdadero y pleno gozo humano. Fíjense lo que decimos, y lo decimos desde el libro 0, por eso estoy recordando, y porque estamos otra vez en una mañana de arte y de música y de poesía, porque es un cuento, es literatura, y es puertas que se abren a nuestro corazón, a nuestra decisión si queremos. ¿Masoquismo, dirá usted? No. Su mente, que seguía funcionando a gran superprecisión y a gran superprofundidad, le enseñaba que esta tríada especialísima del ser y del hacer, esfuerzo, dedicación amorosa y sufrimiento, no era de ningún modo negación del pleno gozo humano y de plena realización, sino más bien su verdadera fuente y su condición de posibilidad. Y llorar. Lloró un buen rato, con lágrimas dulces, agradecidas, saturadas de paz. Y sus lágrimas tocaron y palparon gozosas su nueva y gratuita sabiduría interior. Y la humedad de sus mejillas y el suave rubor que las secaba fueron testigos de cómo ella se abrazó a sí misma y de cómo se estrechó delicadamente y de cómo, en un temblor pianísimo, en un estrecimiento intangible y en un silencioso gemido, se durmió. No como negación del pleno gozo humano, sino más bien su verdadera fuente y su condición de posibilidad. No negación del gozo. Yo les he hablado, y lo vuelvo a decir ahora entonces a propósito de este ejemplo que está saliendo de lo erótico, les he hablado de un aparente sufrimiento para el hombre, varón, pero que tiene sus análogos en la mujer, y sobre todo ustedes tienen que aprenderlo y comprenderlo y decidirlo para enseñar a sus parejas, esposos, amantes o lo que sea. Les he hablado de un libro incluso, que prácticamente nadie me ha pedido, seguro porque no se quieren abrir los ojos, que habla de hacer el amor sin eyaculación. Y que aunque en algunos, y yo ya, si me pongo a ver en internet, encuentro esto en muchas formas, el Tao del amor, o el Tantra, pero es poca la gente. En realidad, seguro les pasa como a mí, que yo oí hablar de esto, de hacer el amor sin eyaculación, prácticamente como hasta los 40. Entonces, yo era un hombre que ha estudiado, que ha leído mucho, que ha oído y ha ido a muchas conferencias de todo tipo. No había oído. Entonces, yo les hablé ya de esto. ¿Qué es para el hombre o qué significa en teoría? Pues un esfuerzo, dedicación amorosa y sufrimiento. Precisamente ese es el punto para que nadie quiera oír cuando yo quiero hablar de esto con varones. Lo hago a veces muchas veces en la consulta, pero no se oye. Porque la mayoría de los varones han creído hasta ahora en el vientre materno, no quieren salir al nuevo mundo. Hasta ahora han creído que se hace el amor para tener eyaculación. Cuando alguien viene y les dice, no, estás perdido y equivocado. Si quieres el verdadero, pleno gozo humano, óyeme y practica. Y después me dices si estaba yo equivocado y tú tenías razón. O vas a descubrir el mundo nuevo, aquel que has necesitado y que sobre todo tu pareja, tu esposa, tu novia, tu amante han necesitado de ti. Y por eso andan mal las cosas. Otra vez es un análogo de muchas más, pero es uno muy bueno. Porque
mis pacientes, estoy con más esperanza de que me entiendan, porque ellos sí quieren, el varón que tengo delante, sí quiere un sexo mejor, anda detrás del sexo. Y si yo le digo que hay uno mejor, pues puede que diga, este viejito está loco, o realmente sabe. Es más, me está diciendo este viejito que él sabe lo que dice por experiencia, porque yo se los cuento, más fácil que a las mujeres. También lo hago con ellas, para que cuando me hablan de los problemas y de por qué no hacen el amor y por qué no tienen sexo, porque ya no aguantan al marido, o porque él ya no quiere, porque claro, no quiere porque ella no quiere, y entonces anda en otros lados, y de todos modos allá no resuelve, y siguen el mismo desamor y las mismas carencias, y viene encabronado, y todo mal, y pelean, y todo. Las historias ustedes conocen perfectamente. Entonces también con las mujeres lo hago. Pero ellas tienen menos oportunidad, pues, porque después de 20 o 30 años de una vida equivocada, y también por lo tanto de una sexualidad equivocada, pues ya es muy difícil que ellas se pongan de maestros de sus maridos. Digo, es posible, pero es más difícil. Entonces, al que tengo yo, varón, es más, en teoría es más fácil, pero no. Los que se atreven a contradecirme y a discutir un poco conmigo en el consultorio, dicen, no, pues es que ¿cómo? Incluso me recuerdan ellos ejemplos donde cuando a lo mejor de noviecitos se quedaban con las ganas y luego decían que hasta les dolía. Pues sí, es que hasta que no practicas, decides pues, esfuerzo, elección amorosa y sufrimiento, no ves que eso es solo una pequeña etapa y esto ocurre más en la juventud. Ese como dolor, en realidad es otra cosa lo que empieza a ocurrir. Es este pleno gozo humano. Estoy hablando de la sexualidad, pero aplíquenlo a lo que sea. Estamos equivocados en nuestros conceptos. Y ustedes que ya conocen nuevos conceptos, siguen equivocados no en los conceptos, sino en los hechos, en la voluntad, en lo que realmente siguen haciendo al respecto. Porque seguro los varones aquí presentes no me han hecho caso de experimentar y practicar eso. Y se los he dicho yo, el maestro, que en otras cosas dicen, oh maestro, ¿cuánto sabe? Dicen, este viejito ni ha de saber de sexo, por eso dice esas cosas. Es como cuando del deporte les extraña tanto que yo haya sido un gran deportista y de los buenos, en fútbol, en básquet, en casi todo deporte. Dicen, es que este es un intelectual, ese nunca pudo haber sido deportista, la pasaba en el ratón de biblioteca. No tienen ni idea de que, claro, ahorita ya no. ¿Quién sabe si hay análogos y yo pudiera seguir siendo un buen deportista? No lo sé, porque ahí sí le he renunciado. Pero lo mismo se dice en todas estas cosas, ¿no? Entonces, poco caso me debe hacer el joven que tengo delante, y más si es más joven, ¿no? Evidentemente esto es más valioso y más comprensible cuando ya hay un avance, cuando no hay tanta las hormonas a pleno, pues es muy difícil. Pero bueno, en todo caso piensen en esto para que no se hagan bolas. El joven puede eyacular, y varias veces, pero porque es joven, y sigue funcionando aún habiendo eyaculado. Por eso es que de todos modos es lo mismo. No estoy diciendo que no se eyacule, lo que estoy diciendo es que el amor debe durar, debe seguir varias veces al día, siquiera diario. Entonces el joven, aún eyaculando, puede que pueda. Y por eso a veces las lunas de miel pudieran parecer que son tan bonitas. Y aún así solo para él. Porque si aún en la luna de miel y muy jóvenes él acaba rápido, pues la otra seguramente no quedó bien. Y va a empezar a aprender a que a lo mejor así es el matrimonio, ¿no? Y no hay disfrute, no hay plenitud, no hay orgasmos, no hay multiorgasmos como se dice que ocurre en la mujer. Pero son culturas, son negación de entender lo fundamental. Y conste que dije que no me iba a entretener, pero como este ejemplo a lo mejor sí les ocasiona tanto esperanza como también desesperanza, tengo que decir. Y hasta acabo de retar a los hombres a que hablen conmigo un día y me diga, aquí los Jesuses presentes y Salomé, que digan, no doctor, claro, acá en lo secreto, ¿no? Yo estoy de acuerdo con usted y le podría contar algunas buenas historias al respecto.
Pero por desgracia siento que no, puede que en un año, si me hacen caso hoy, ya me puedan contar la historia verdadera. Y lo mismo las mujeres. Desobedientes. No, es que no, con mi marido no se puede. ¿Lo intentaste? ¿De veras? ¿Hablaste con él del asunto? Le dijiste, bueno, ok, ahora sí. Pero en una condición. Pues a veces, hasta cuando, aunque sea así, pues aceptan la condición, no sé. Ustedes me entienden, ¿no? Pero bueno, vamos a poner a verdaderos poetas, ¿no? A ver si esto sí le hacen caso a ustedes. El gran Benedetti dice lo mismo. Estamos aquí hablando de por qué el sufrimiento es una fuerza universal. ¿Por qué cantamos? Es uno de sus bellos poemas. Dice él, canta él, su corazón puede estremecernos con esto que dice. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son los buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos, si nuestros bravos quedan sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre se hace añicos antes aún que explote la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga célebre. Ahí está, siquiera un pequeño resumen. Cantamos por la vida y porque todo y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Aquí hace Benedito lo que yo quiero hacer hoy y que casi no hago en la universidad y que a lo mejor debiera aprender a hacer. No les digo las frases terminadas, no les digo la lección completa, porque solo quien quiere oír, aún con los comienzos, entiende lo que sigue. No está diciendo eso. Dice, porque algún futuro, y no se los dice, son ustedes los que tienen que pensar, que por qué hay que cantar, pues al menos porque hay algún futuro esperándote, o porque el pueblo no les dice que el pueblo, que México, que el fraude, no, pero ustedes ya lo sienten y pueden entender, porque los sobrevivientes, etc. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca, es decir, está diciendo Benedetti, bueno sí, ¿y qué? Con llorar y quejarte y estar fastidiado todo el tiempo y sufriendo y enfermo, ¿has logrado algo? Bueno, pues no, porque no es bastante ni el llanto ni la bronca. Entonces hay que cantar, a ver si eso sí funciona, porque no han funcionado tus lágrimas, y porque creemos en la gente, y porque hoy hay que decirlo más, en nuestros dolores personales y sociales venceremos la derrota, porque esa es la que sí nos come, nos acaba. Cantamos porque el sol nos reconoce, el sol de nuestro logo, y porque el campo huele a primavera, y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Tú sabes el fruto, tú sabes de qué hablo, tú sabes qué preguntas tienes y sabes las respuestas. Eso es lo que hacen los poetas. Por eso luego nadie les entiende, porque no quiere oír. Cantamos porque llueve sobre el surco, ¿no? Hoy muchos dicen, ay, qué pinche lluvia. Los campesinos están felices. Sobre todo en México, en tierras medio desérticas. Estaba hablando ya de ciertos lugares con desierto y que estaba canijo. Bueno, pues,
Entonces, maldigo o bendigo. Siempre puedes bendecir. Puedes decir, híjole, a mí no me conviene hoy esta lluvia, pero bendigo por todos los que sí les conviene. Yo soy estrella, ¿no? Me interesa que aquellos que tienen noche no la tengan. Bendecido sea. Y yo de todos modos puedo hoy descubrir el valor para mí de esta lluvia que digo que no me favorece. ¿Qué tal si viene a tocar a mi puerta una mujer o un varón con el vestido mojado? ¿Qué tal si? Otro de Benedetti, ¿no? Ya picados. Defensa de la alegría. Defender la alegría como una trinchera. Defenderla del caos y de las pesadillas, de la ajada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría como un atributo, defenderla del pasmo y de las anestesias, de los pocos neutrales y de los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas. Defender la alegría como un estandarte, defenderla del rayo y la melancolía, de los males endémicos y de los académicos, del rufián caballero y del oportunista. Defender la alegría como una certidumbre, defenderla a pesar de Dios y de la muerte, de los parcos suicidas y de los homicidas, y del dolor de estar absurdamente alegres. Defender la alegría como algo inevitable, defenderla del mar y de las lágrimas tibias, de las buenas costumbres y de los apellidos, del azar y también de la alegría. Ya está, ya se los dije, ¿no? Ya lo llevo. Entonces, y hablemos de la fecundidad del sufrimiento, que es el tema quinto que estamos viendo, también a partir de superpoderes. Dice Miriam, piensa Miriam, era un dibujo perfecto, tan perfecto que había quedado mejor que el original. Empezó a dar saltitos Joler y a correr alrededor de ella con su patita en perfecto funcionamiento, funcionando incluso mejor que antes. Todo había terminado mucho mejor esa noche que si su papito hubiese llegado sin dolor de cabeza, como si su papito hubiese quedado mejor de lo que estaba antes de la muerte. Esto que está en su libro y subrayado es lo que no hemos acabado de comprender. Por eso no aceptamos ni decidimos el sufrimiento. Que, como en el caso de Joler o del papá, quedó mejor, funcionando mejor que antes, mejor de lo que estaba antes de la muerte. Hay que decirles a nuestros pacientes, cuando tengamos autoridad, porque primero tenemos que experimentarlo, pero podemos decirle a nuestros pacientes, mire, esta enfermedad ha llegado porque usted después de ella va a quedar mejor que antes. Si no hubiera llegado, usted no tendría la oportunidad que lo tiene. Qué difícil que entiendan eso nuestros pacientes, pero solo se les puede hacer entender cuando se tiene autoridad. Ustedes están invitados con estos temas a tenerla, a decidirla ya. Depende de ustedes. O bueno, cosas más sencillas que las que hemos estado diciendo. Yo me he ido encontrando en internet cómo me hacen llegar ustedes mismos a través de internet. Las cosas que se hacen llegar a muchos es porque a través de eso la gente descubre ciertas cosas fundamentales. Les leo nada más esta antes de descansar otro rato. Cuando las cosas no salen como quieres. A mí me llegó esto en internet y aquí se los pongo. Cuando el amor de tu vida no te quiere, cuando la llamada que esperas nunca llega, cuando no consigues el trabajo que deseas, cuando no recibes la invitación que esperabas, el mensaje no es que no te lo mereces. El mensaje no es que no eres importante. El mensaje es que tú mereces algo mejor. Cada vez que sientas decepción por no recibir lo que deseas o esperas, no lo veas como rechazo. Simplemente piensa que es una tremenda oportunidad para algo mucho mejor de lo que esperas. Confía plenamente en Dios. Aquí se los dejo. Es más, no lo voy a apagar por si alguien lo quiere meditar, porque yo ya no explico más.
Descansamos un ratito.